Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fabián Salinas y les voy a mostrar la prueba final de SQL en relación a Postgres del desafío LATAM. Primero que todo les muestro la base de datos ya creada que se va a llamar prueba SQL y a continuación les muestro punto por punto en relación a la prueba ya mencionada. El primer punto nos indica que tenemos que revisar el tipo de relación y crear el modelo correspondiente, respetando las claves primarias, foráneas y tipo de datos. Para esto se nos pide crear la tabla películas con sus respectivos valores, su primary key, crear la tabla tags y crear una tabla intermedia que se va a llamar películas tags. Esta tabla intermedia hace relación ya que estas dos tablas tienen una relación de mucho a mucho, entonces por eso es que se crea esta tercera tabla con un primary key asociado y con las llaves foráneas asociadas o referenciadas a películas en su primer punto y a la tabla tags. En relación al punto 2 tenemos que insertar 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Para eso, en primera instancia, insertamos todos los datos de película. Bueno, en este caso, como ya la habíamos creado antes, se indica una restricción de duplicidad que viola la restricción de duplicidad. Entonces lo sacamos. Vamos a hacer un select para verificar que todos los datos están ingresados. Y acá tenemos todos los datos ya ingresados con anterioridad. Ingresamos los valores a la tabla tags. Verificamos que estén todos ingresados. Y finalmente a nuestra película tags, que es nuestra tabla relacionada. Acá tenemos lo mismo que anteriormente habíamos mostrado, entonces nos saltamos ese paso y mostramos los datos de películas tags, cumpliendo por supuesto las dos restricciones que nos había asociado a la pregunta. 3. Cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Para eso, con la sentencia select llamamos a pid, que va a ser pregunta id y pregunta nombre. Hacemos un contador de la tabla pt, que es películas tag, del id tags, y la vamos a llamar cantidad tags de la from películas tag. En este caso creamos un left join y las agrupamos por pid, por pnombre, y las ordenamos de forma ascendente. Generamos la sentencia y nos indica que cada película tiene los siguientes cantidad de tags asociados. La película Gladiador 3 y la segunda película cantidad de tags 2. Y para la siguiente 0, que era lo que se nos indicaba en la pregunta. La pregunta 4 dice crear las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y tipo de datos. En este caso se nos pide crear la tabla usuarios, crear la tabla preguntas y crear también la tabla intermedia respuestas, que al igual que el punto anterior tiene su ID, un valor determinado y las dos llaves foráneas asociadas a las tablas ya indicadas, referenciadas a las tablas usuarios y a la tabla preguntas. El punto 5 nos indica agregar 5 usuarios y 5 preguntas. Insertamos los usuarios, verificamos que estén ingresados. Las preguntas también, verificamos que estén todos los datos ingresados a la tabla de preguntas. Y finalmente nuestra tabla intermedia, que va a ser las respuestas. Y acá están todos los valores asociados a la tabla de respuestas. Punto 6. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario independiente de la pregunta. En este caso, similar al punto anterior, también trabajamos con como se nos pide una cantidad determinada, en donde r.usuario va a ser la cantidad de respuestas correctas. En este punto vamos a generar dos sentencias join, que va a ser primero left join e inner join, donde van a juntar las 3 tablas asociadas y indicando la restricción de que r.respuesta va a ser igual a p
puntos de respuestas correctas. Las agrupamos por usuario ID y nombre y las ordenamos por usuario de forma ascendente. Verificamos la sentencia y acá nos entrega que el usuario Fabián, Nadia y Lorena tienen la cantidad de respuestas correctas. Cada uno tiene una. Punto 7. Por cada pregunta en la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Para este caso hacemos un select a p pregunta. También hacemos un contador que va a estar asociado a respuestas correctas por cada usuario de la tabla preguntas. Hacemos también un left join a la tabla respuestas, en donde la restricción va a ser que r.respuestas sea igual a p.respuestas correctas. Las agrupamos y las ordenamos y tenemos en este caso el siguiente resultado. Por cada pregunta nos muestra las respuestas correctas. En este caso para estado civil 2, estatura hay una respuesta correcta por cada usuario y las demás tienen 0. Para el punto 8 nos indica implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Prueba la implementación borrando el primer usuario. Bueno, para este caso vamos a alterar la tabla de respuestas. Vamos a indicar la sentencia drop constraint de respuesta a usuarios ID for key y agregando la for key usuario ID. Referenciamos también al usuario por su ID y le decimos que la eliminación va a ser en cascada. Hacemos la eliminación con la sentencia delete from usuarios where usuario sea igual a 1. Vamos primero a llamar a la tabla de usuario para verificar que nuestro usuario 1 es Fabián. Hacemos el borrado, lo ejecutamos y vamos a verificar la tabla de usuarios. En este caso vemos que ya el usuario ID 1 ya no está y verificamos también que en la tabla de respuesta también se haya eliminado. Y como se muestra también acá, no aparece. Por lo tanto, entendemos que la sentencia delete cascada se ejecutó de forma correcta. El punto 9 nos indica crear una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. En este caso, al igual que el anterior, tenemos que alterar primero la tabla de usuarios. Agregamos una sentencia, la add constraint, en donde les indicamos que edad tiene que ser mayor o igual a 18 con la restricción check. ¿Qué le estamos diciendo con esto? Que al insertar un usuario vamos a tener la restricción de que si la edad es menor a 18 años no se va a poder ingresar, ¿ya? Pero si la edad es mayor o igual a 18 sí la vamos a poder ingresar. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Vamos a insertar un usuario cuyo ID va a ser 6 y la edad va a ser 19, por lo tanto no es menor de edad. Esto nos permitirá ingresar al usuario. Vamos a verificar y acá verificamos que el usuario 6 ha sido insertado. Pero ¿qué pasa si yo ingreso a un usuario con edad 15? Obviamente vamos a sacar la primary key para que no nos dé conflicto de duplicidad. Le vamos a poner la primary key 10. Ingresamos y nos indica que el nuevo registro para la relación usuarios viola la restricción check edad, es decir, la fila que falla contiene 10 usuarios menor de edad 15. Es decir, que la sentencia check en este caso se está cumpliendo, por lo tanto verificamos que el punto 9 ya está cumplido. Nos vamos al punto 10. Nos indica en este caso que hay que alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Esta debe tener la restricción de ser único. Lo mismo que en los puntos anteriores, alteramos la tabla de usuarios,
agregamos una columna que se va a llamar email, varchar 50, y le vamos a poner la restricción de que en este caso cada email tiene que ser único, con la sentencia única. ¿Ya? Vamos a verificar, vamos a cambiar acá la primary key porque ya está realizada, o ya está ingresada con este punto. Vamos a insertar. Ya, insertamos al usuario prueba, que va a tener el email asociado prueba@gmail.com. Para verificar, vamos a llamar usuarios y ahí nos muestra usuario prueba con el email asociado prueba@gmail. Para el siguiente ejemplo, vamos a ingresar al usuario 11, insertamos ejecutamos la sentencia y verificamos que nos entrega el siguiente problema, que la llave duplicada viola la restricción de unicidad. Por lo tanto, nos indica en este caso que el valor email se repite para el usuario 12. Por lo tanto, no nos permite ingresar el valor o los valores. Y con esto ya tenemos la pregunta 10 resuelta. Muchas gracias. Hasta luego.